Vamos pues. Aleluya, santo es el Señor y digno de suprema adoración. La gloria, la honra, el honor, el imperio y la alabanza son para Cristo Jesús, por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Buenos días, queridos hermanos y amigos que en esta hora nos ven a través de Cable Visión Cristales, Canal 2, y a través de nuestra página de Facebook, Programa Cristiano de TV Radio, Palabra, Fe, Poder y Milagros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros, de sanidades, de prodigios, de portentos, de todo tipo de bien. No hay nada imposible para Dios. Así que ven hoy a los pies de Cristo, reconoce a Jesús como tu Salvador y sé salvo, querido hermano, querido amigo. Así que estamos cada vez más en el aire con propósitos claros y perfectos de parte de Dios de llevarte el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Recuerda, hermano, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestras vidas. En toda hora y en todo momento el propósito de Dios es que usted, querido amigo, sea parte del reino celestial de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él, a Cristo, sea la gloria, sea el imperio, sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy se llama Un problema gigantesco. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel esta palabra del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hacía o lo hizo durante 40 días. Y dijo Esaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todo Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla, Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje
y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no había visto aquel hombre que ha salido? ¿No has visto aquel hombre? ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a dónde has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose él hacia otros hombres, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Paramos aquí para poder ver este escenario de mucho terror, de mucho miedo. Un gigantesco, casi 3 metros, con una fuerza impresionante. Un hombre prácticamente indestructible. Estaba causando terror a todo el pueblo de Israel que estaba allí puesto en batalla. Este hombre desafió al pueblo de Israel y le dije, diciendo que le den un hombre para que pelee contra él, y si lo venciera, el pueblo de Israel va a ser su siervo. Y si el que venciere y si es vencido Goliat, los filisteos iban a servir al pueblo de Israel. Pero era sumamente impresionante la estructura física de este hombre y la altura demasiado imponente. Era invencible. El pueblo estaba aterrorizado, estaba con temor, y todos huían y tenían temor de Goliat. Pero en el escenario aparece David, que escuchó cómo este hombre desafiaba a las huestes de Israel. David dijo: yo iré, no tengan miedo, no tengan temor, yo voy a ir a pelear. En el libro de Salmos 56, capítulo 56, versículo 3, escrito por el mismo David, dice de la siguiente manera: cuando yo temo, en ti confío. Dice el Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré qué pueda hacerme el hombre. No temeré qué pueda hacer el hombre. Ahora podemos ver que lo que el escenario presenta un problema extremadamente grande, un problema gigantesco. Era para el pueblo de Israel, que no podían enfrentar, que más bien habían cogido temor y mucho temor. Y el único que sale en defensa era un jovencito de 16 años, pequeñín, llamado David, que no tiene temor. O sí, claro, tiene temor, pero sabía que al temor hay que enfrentarlo, hay que rechazarlo, hay que saberlo manejar. Y en este caso, por eso él mismo escribió estas palabras: cuando yo temo, en ti confío. Alabaré su palabra. En Dios siempre confiaré, no temeré. Siempre voy a confiar, dijo David. Muy importante, hermano, que este escenario nos enseña muchas cosas. No hay duda, y no podríamos dudar, de que el problema era sumamente gigantesco. El problema que David estaba enfrentando en ese momento, porque él toma parte del problema para poder ayudar
a cada uno de los que en esta hora estaban siendo desafiados por este gigante. David tenía la certeza y la seguridad de que él podía vencerlo, porque él no estaba mirando las circunstancias, él estaba viendo al Dios que él servía. Y eso es sumamente importante, que nosotros podamos confiar, que podamos creer que el Dios de los ejércitos va delante de nosotros peleando la buena batalla. Anulen, por lo tanto, todo temor y todo miedo y todo aquello que le impide avanzar en la vida, querido hermano y querido amigo. Si solamente la coraza de este gigante pesaba una gran cantidad, no digamos todo, la estructura de él. Así que no podemos dudar en este momento de que el problema era muy gigantesco. Ahora a David le tocaba enfrentar a Goliat, el campeón filisteo. Si solo ya podíamos recordar y decir de nuevo que la punta de la lanza de este hombre, de este gigantón, pesaba 7 kilos. ¿Cuánto pesaría la lanza completa? Y si solo la coraza pesaba 60 kilos, ¿cuánto pesaba esta mole humana? Era un gigante extremadamente grande. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo podía el pequeño o este pequeñín derrotar al gigante? Debemos de enmarcarnos en unos detalles muy importantes que están plasmados aquí en esta palabra. Y uno es que David, al igual que tanto usted como yo, sentimos temor. Por eso él escribe: cuando yo temo, en ti confío. David tenía miedo, no podemos decir que no. Se estaba enfrentando algo gigantesco, pero él primeramente quería enfrentarlo porque este hombre desafiaba a las huestes espirituales, a las huestes de Israel, y sobre todo estaba blasfemando el nombre de Jehová de los ejércitos. Claro que tuvo miedo, sí tuvo miedo. David ya más adelante, en 1 Samuel 21, 10 al 12, tuvo que salir huyendo de Saúl, porque Saúl lo perseguía para matarlo. Esto es más adelante, pero él lo plasma también, porque tuvo miedo, y por eso dice: cuando yo temo, en ti confío. El primer detalle entonces, para que podamos remarcar, es que sí, hay miedo en el corazón de cada uno de nosotros en un momento preciso, cuando hay una amenaza grande en contra de nosotros queriéndonos destruir. Pero David dice: en vez de correr en dirección contraria, corro a los brazos de Dios. Así que el segundo detalle es que el temor en sí mismo no es malo. Algunos dicen que en momentos de peligro esta emoción puede ser nuestra mejor enemiga, nuestra mejor amiga. Se le puede llamar el guardián. La sabiduría de David se le llama nuestro brillante guardián, el miedo. El miedo, sabiéndolo utilizar, sabiéndolo manejar, va a ser nuestro brillante guardián. Y por eso podemos ver que David, antes que tenga temor, primero entiende y comprende que tiene que pelear contra este guerrero, porque él tenía la capacidad, porque él no confiaba en su fuerza, sino que confiaba en las fuerzas de Dios. Dice la palabra de Dios aquí, querido hermano y querido amigo, que Saúl lo manda a llamar, y le dice él directamente a Saúl: no tengan miedo, yo me voy a enfrentar y yo lo voy a vencer. Era impresionante ver a Goliat, y les aseguro que cualquiera le iban a temblar los pies y todo el cuerpo. Saúl dijo: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire qué determinación. Recuerde, no es malo tener miedo, es natural, pero esta emoción puede ser nuestro mejor aliado. Por eso se le llama el brillante guardián. Por lo tanto, la sabiduría de David consistía en que cuando el temor lo embargaba, cuando el temor se apoderaba de él, en lugar de que lo paralizara, este mismo temor lo impulsaba a buscar a Dios. Cuando yo temo, en ti confío. Entonces cualquiera de nosotros podemos experimentar temor, pero ¿qué debemos de hacer? No permitir que nos paralice. Debemos entonces que este mismo temor utilizarlo de la mejor manera, que nos impulse a buscar a Dios y tener una confianza total en Dios, que Él se va a encargar
de cada uno de nosotros. Él se va a encargar de tu problema, de tu dificultad, de tu circunstancia adversa, de esa tormenta que está contra tu vida, contra tu casa, contra tu hogar, contra tu familia, de esos vientos contrarios que están soplando fuerte y amenazan con destruirte. Cuando yo temo, en ti confío. Así que el segundo detalle es poder ver que David tenía temor primero. Segundo detalle es que él no dejaba que el temor lo embargara ni que lo paralizara, sino que más bien fuera de impulso para correr a los brazos del Dios Todopoderoso. Así que David dijo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Estamos hablando de animales como el oso, como el león, que tienen una potencia extrema y que pueden destruir a una persona en minutos. Pero David tenía experiencias personales por el cuidado de sus ovejas de luchar contra estos animales depredadores y vencerlos. Si los vencía a ellos, ¿cómo que no voy a vencer a este? Si Dios me ayudó para vencer a estos animales y cuidar mis ovejas, ¿cómo no me va a ayudar a vencer a este gigante? Decía David. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Miren qué importante. ¿Por qué? Porque provocó al ejército del Dios viviente y tenía que ser castigado, tenía que ser destruido. David tenía celo por el nombre de Dios, tenía celo por el pueblo de Dios, y él salió en su defensa. Él sabía que tenía experiencia de pelear contra fieras muy fuertes, muy poderosas, y de igual manera Dios le iba a dar la capacidad y el poder para vencer este problema gigantesco. ¿Cuál es su problema? Que lo tiene ahí atemorizado, que amenaza contra su vida, que amenaza contra su casa, contra su hogar, contra su finanza, cualquiera que sea el problema, no importa. Si usted tiene temor, confíe en Dios, Él hará. Dice la Biblia que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que estaba haciendo David. Estaba poniendo los ojos y la mirada en Jehová de los ejércitos, el único que tiene capacidad, poder total y completo para darte la victoria en cualquier tipo de situación. Dice, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Ve y Jehová esté contigo. David, el rey, estaba asustado, estaba atemorizado, nunca se puso en batalla para querer pelear contra Goliat, porque era gigante, era un problema gigante, era gigantesco. Lo más seguro era salir derrotado, pero David tenía otra forma de ver las cosas. Él confiaba de manera permanente en Dios. Él sabía que no con sus fuerzas, sino con las que de Dios podía vencer a este enemigo. Dice la Biblia, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Le vio en poco. El filisteo estaba seguro de ganar a cualquiera. El filisteo estaba seguro de que era invencible, pero él no contaba que quien iba delante de David era Jehová de los ejércitos. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Bueno, Goliat no sabía, no tenía temor de Dios, no sabía que estaba provocando al Dios de Israel. De repente la soberbia y la altivez y la arrogancia, por esa corpulencia gigantesca, se creía invencible y él creía que nadie lo podía vencer. Pero querido hermano y querido amigo, dice la Biblia, mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todavía no había sido escrito esta palabra, pero David en su corazón, su fe y su confianza estaban en Dios. Y él sabía, él lo conocía, él lo entendía, él lo comprendía. Y por lo tanto, él iba a enfrentarlo. Y le dijo David, Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esto se llama fe, esto se llama confianza, esto es poner los ojos de manera permanente en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Debemos de anular todo miedo. Recuerde que el miedo no es malo, ¿verdad? Pero no hay que impedir que el miedo se apodere de tu vida y que más bien te impulse a buscar a Dios con una total confianza de que Él saldrá a tu camino para ayudarte, para levantarte y para prosperarte y para ponerte en lugares espaciosos. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire que en Romanos capítulo 8, versículo 32, dice de la siguiente manera, que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice la palabra de Dios, en el versículo 32, 31 y 32, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. David tenía temor, pero él sabía que tenía que salir en nombre de Jehová de los ejércitos para vencer a este gigante que tenía atemorizado a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo que estaba ahí en batalla. Por eso él repite y repite en el Salmo 56, cuando tengo miedo, dijo, confío en ti, mi Dios. Es decir, entre enfocar su atención en el problema o enfocarla en Dios, David por fe miraba a Dios. Una gran diferencia. Porque cuando usted concentra su atención en la circunstancia, lo que va a provocar en su vida o el resultado lógico es el temor. Pero cuando por fe, por confianza, la concentramos en Dios de manera total y completa, el resultado va a ser esperanza. Todo lo cual nos ayuda a entender la clave de la victoria de David ante este invencible gigante llamado Goliat, el paladín de Gad. Así que David sabía que el gigante era físicamente mucho más fuerte que él. No podemos negar la realidad, pero la fe y la confianza en Dios va a cambiar esa realidad. Era más fuerte que él, pero tampoco no era más fuerte que Dios. Pero además creía que ese Dios, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, podía ayudarle a vencer este guerrero. Aquel hombre era experimentado en batalla desde su juventud. Pero David sabía de que el que estaba con él, Jehová de los ejércitos, era más poderoso que todo lo que hay y que existe y que estaba de su lado. Además, David creía que Dios pelearía por él contra aquel experimentado guerrero. David no era un hombre de batalla, de pelea, no tenía experiencia tal. Las experiencias eran en el campo contra osos, contra leones. Ahora tenía de manera personal una batalla contra un gigante, y sabía que también Dios le iba a dar la victoria. Todas las experiencias pasadas
que David había tenido en el campo de pelear contra osos, leones, contra cualquier tipo de alimaña, de animal gigantesco, le daba la certeza y la seguridad que de igual forma Dios lo iba a guardar cuando peleara contra este gigante Goliat. Así que todos los que están aquí reconocerán, dijo, que el Señor salva sin necesidad de espada, ni de lanza, ni de jabalina. ¿Por qué? Porque la batalla es del Señor. El Señor le dijo también en 2 de Crónicas capítulo 20 a Josafat: no hay para que pelee vosotros, porque no es vuestra la batalla es mía. Todo aquel que se levante contra ti, querido hermano en Cristo, déjalo, Dios se encargará de él. No pelees ninguna batalla, deja que Dios pelee por ti. El Señor mismo dijo: venid a mí los que estén cargados y trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La palabra de Dios dice: echad toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado tuyo y mío. No va a dejar que caigas, no va a dejar que seas destruido por el diablo, no lo permitirá. Entonces podemos nosotros entender esta mañana de quién es la batalla. Cualquiera sea el desafío, la circunstancia que se levanta o la situación que puedes estar enfrentando hoy, puede ser la pérdida de tu trabajo, puede ser algún tipo de situación de enfermedad, puede ser la ruptura de una relación sentimental. Recuerda que esa batalla la va a pelear Dios. Yo sé que las emociones contrariadas son muy difíciles de manejar, que te causan temor, miedo a perder algo o a sufrir algún daño, pero debemos de aprender a confiar de manera plena, total y completa en Dios. Él peleará la batalla por ti. No importa qué grande sea el problema. Nunca, ningún problema, ninguna circunstancia será más grande que Dios. Dios te ama y Dios quiere lo mejor para tu vida. Por eso la fe significa confiar en Dios. Dice la Biblia: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Recuerde que Dios sabe lo mejor que nos conviene. Por eso cada vez nos guía a escoger el camino en lugar de nuestro camino. Escojamos el nombre de Dios, querido hermano, o el camino de Dios. Así que en vez de nuestra ignorancia, aceptemos su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, aceptemos su poder, su fuerza. Y en vez de nuestra pecaminosidad, aceptemos su santidad. Y recuerden, no importa el problema, qué tan grande sea, Dios es más grande que todo y Él está de tu lado y Él te quiere bendecir, Él te quiere levantar y Él te quiere prosperar. Por eso podríamos orar en esta hora y decirle: amado Dios, oro para que en el momento más difícil de mi vida, cuando el miedo quiera apoderarse de mí, yo pueda apoyarme en tus preciosas promesas. Querido hermano, amigo, espero que esta palabra haya sido de grande y poderosa bendición para su vida. Y oramos para que Dios le bendiga grande y poderosamente. Recuerde, estado con usted el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la Primera Iglesia Evangélica y Reformada, y nuestro ministerio de radio y televisión, Palabra, Fe, Poder y Milagro, predicando el bendito mensaje de día y de noche, a toda hora, en todo momento y en todo lugar. Síganos en nuestra página de Facebook, Programa Cristiano de TV Radio, Palabra, Fe, Poder y Milagro. El contenido especial: alabanza, adoración y exaltación a nuestro Padre Celestial, y sobre todo, palabra de Dios para tu vida. Oramos. Padre, gracias por esta palabra tan bella, tan hermosa, tan preciosa. Delante del trono tuyo estamos, Señor, por la gracia de Cristo. Y en esta hora, en esta mañana oramos para que podamos nosotros eliminar y cancelar toda emoción contraria, negativa, de temor y de miedo, y poder dirigirnos a tus brazos amorosos para alcanzar el oportuno socorro y auxilio que solo tú puedes dar. Que cuando temamos, confiemos más en ti. Que en vez de dejar que el temor se apodere de nosotros, sea un impulso que nos lleve a buscarte de manera total y completa. Padre, gracias, Señor. Oro por cada persona que en este momento está pasando por alguna situación crítica.
tal vez pérdida de su trabajo, tal vez que quieren quitarle su casa el banco, tal vez que están enfermos, tal vez que ha habido una ruptura sentimental en su matrimonio. Oramos, Señor, que seas tú trayendo solución a cada problema, a cada dificultad, y que tu brazo extendido de poder los asista y los ponga en lugar espacioso. Gracias, Señor, te damos, gracias, Señor, te alabamos, gracias, Señor, te exaltamos, y todo, Padre, en esta hora te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos mañana jueves a esta misma hora y por este mismo canal, Cablevisión Cristales, canal 12, y nuestra página de Facebook Live, programa cristiano de TV Radio, Palabra, Fe, Poder y Milagro. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén y amén.